¿Te sientes vacío, sin propósito? ¿Como si el mundo fuese demasiado grande para ti? ¿O como si éste te hubiese olvidado? ¿Vives en piloto automático, completamente desesperanzado en que algo pueda cambiar? Si te sientes identificado con alguna de estas preguntas, felicidades, porque no estás solo. Millones de jóvenes alrededor del mundo se sienten igual. Son los denominados Doomers. Traducido de forma directa, podría entenderse como fatalistas o pesimistas. Una corriente de pensamiento surgida en la generación Z que emerge de las entrañas de Internet y se consolida por sí sola como una subcultura más en la red. En este vídeo vamos a conocerlos mejor, ver sus pensamientos, por qué sufren tanto. También veremos diferentes formas de calmar esta desesperanza y cómo las claves de la solución del Doomer se encuentran en el anime Neon Genesis Evangelion. Y para conocer el tema de forma sencilla, abordemos el universo Doomer a través de 10 puntos clave. El Doomer es un arquetipo que representa a un grupo de jóvenes, principalmente hombres, caracterizados por una visión pesimista del mundo, de la sociedad y del futuro. Se sienten desilusionados con la vida, experimentan aislamiento social y presentan una estética muy particular que refleja su estado de ánimo. Los Doomers se presentan a menudo como individuos desaliñados y abatidos. Suelen vestir ropa oscura y mostrar un comportamiento derrotista. La filosofía que caracteriza al Doomer suele ser de corte pesimista, filosóficamente hablando, y por supuesto nihilista. Serán comunes las preguntas existenciales en este grupo. Como referente de este pesimismo, suelen recurrir a reflexiones ya presentes en el pensamiento de Schopenhauer. Las satisfacciones personales no duran mucho. Toda necesidad o deseo está encaminado al destino ineludible del sufrimiento. Por lo que la existencia del ser humano consiste en esa constante lucha entre ese sufrimiento y la búsqueda temporal de la satisfacción que lo alivia, por lo que en sí mismo la existencia misma no tiene sentido. Y a partir de aquí damos pie a la posición filosófica más reconocible dentro de la vida Doomer, el nihilismo, tomando como referencia, como no, a Nietzsche. Más concretamente su concepto de nihilismo, es decir, una postura vital en la que se afirma que la vida carece de sentido, significado, propósito o valor, por lo que implica también una negación de todo principio religioso, político o social. A consecuencia de esta filosofía, los Doomers experimentan un profundo sentimiento de vacío, falta de propósito y control sobre su vida. Se sienten abrumados por la negatividad del mundo, lo que les lleva al aislamiento social. Las causas de este pesimismo crónico las encontramos en la influencia de la tecnología y las redes sociales. Los Doomers no son muy amigos de estas redes masivas, puesto que las consideran plataformas que contribuyen a la desconexión de la interacción humana genuina y promueven relaciones superficiales. Inseguridad económica y precariedad laboral. Se sienten atrapados en trabajos mal remunerados o en situaciones laborales precarias, lo que aumenta su sensación de desesperanza. Y preocupaciones globales. El cambio climático, la violencia y la inestabilidad política también contribuyen a su visión pesimista. Es un grupo que se bate entre la idea de que les han mentido o les han arrebatado un presente que en principio les prometieron que iba a ser mucho más esperanzador. Mientras, paralelamente, están constantemente expuestos a la idea de la productividad, el éxito y de que deben de tomar el control de un mundo que ven demasiado grande y caótico como para poder abarcarlo siquiera. Esta sensación de inabarcabilidad del mundo y la percepción de falta de control para cambiar sus circunstancias, junto con el aislamiento social, generan en la generación Doomer un profundo sufrimiento constante, vacío y dolor, como ya evidenciábamos en el vídeo anterior cuando hablábamos de la salud mental de la generación Z. De ahí que tampoco le tengan mucho cariño al concepto de felicidad. Los Doomers cuestionan la promesa de la felicidad a través de la educación, la familia o el trabajo, argumentando que esta narrativa genera frustración y desesperanza. Todo lo anterior sienta las bases de una subcultura que, por un lado, ha visibilizado los problemas de salud mental de toda una generación, pero por el otro, romantiza la sintomatología y los pensamientos depresivos y ansiosos. Esta subcultura ha tenido un impacto cultural brutal, ya no solo a través de su principal meme encarnado en la figura de Wojak, sino también en la música y el arte,
sirviendo como un espejo de la ansiedad y la incertidumbre que experimentan algunos jóvenes en el mundo moderno. El fatalismo del doomer no es un callejón sin salida. Existe la posibilidad de que el doomer se arte a convertirse en bloomer, una figura más esperanzadora de sí mismo que, aún sin tener todos sus problemas resueltos, los abarca con una perspectiva más positiva. 10 puntitos que nos permiten entender esta tendencia, pero no nos quedemos solamente en esto, profundicemos un poquito más. Antes de que pienses de que estos son solamente un puñado de niñatos demasiado estresados como para coger una pala, te diré que esto realmente para mí es como un déjà vu. En la década de los 2000, los inicios de YouTube se llenaron de vídeos narrados por Loquendo, esparciendo infinitos insultos a la tribu urbana de los emos. Chicos y chicas con una visión de la vida tremendamente pesimista y con una estética muy particular, que también tenían sus referentes culturales. Y antes incluso de eso nos podemos trasladar a la generación X, los jóvenes de los 90 criticados por ser también unos quejicas y egoístas, con un futuro precario y desilusionados con su presente. Y ya no quiero decir nada de la cultura punk o de los punkis como se conocían en España durante los 80, que llegaron a ser los villanos comunes de la cultura de la época. Lo que quiero señalar con esto es que no recuerdo una sola época donde una tendencia juvenil que calara culturalmente no tuviese ese tinte pesimista o cínico con su propio presente y una mirada más desesperanzada hacia el futuro. Los jóvenes de cada época se han caracterizado por tener una visión de los problemas muy propio. Son las dificultades que a ellos les ha tocado vivir. Muy diferente a la de sus mayores, los cuales, las más de las veces, no cuentan ni con los recursos ni con los consejos pertinentes para ayudarles a orientarse. Por lo que también es común que, ante estas nuevas problemáticas, tampoco tengan referentes directos. Y ante la falta de referentes, el joven se aglutina con los suyos, su tribu, su generación. Comparten nuevas tendencias, ideas, estéticas y tecnologías. Quizás sus planteamientos sobre la vida sean demasiado infantiles aún, pero maduran juntos y desarrollan nuevas formas de adaptación. ¿Cuál es la diferencia de esta tendencia doomer con las anteriores? Pues no mucha, son hijos de su época, son nuevos desafíos, nuevas percepciones y por supuesto la nueva tecnología digital les permite no solo comunicarse, sino expresarse y crear una cultura de una forma nueva. El doomer señala los problemas de la precariedad laboral, las crisis económicas y políticas, la amenaza de los conflictos armados y el cambio climático. Su pensamiento es: ¿qué le estamos haciendo al planeta? A diferencia de otros tiempos, ahora tenemos más accesibles sus pensamientos, podemos descifrar mejor su psicología. Uno de los sentimientos más comunes entre los doomers es que hemos sido engañados. Han crecido con la promesa de que tendrían un mundo de posibilidades, y se han encontrado en su adolescencia o temprana adultez con que tan solo existen en un mundo demasiado grande para poder abarcarlo. Visto así, solo sería un problema de falsas expectativas, pero en realidad es algo que implica la propia sensación de control sobre las situaciones. El locus de control es un concepto psicológico que se aplica a la percepción que tenemos de que nuestros actos tienen consecuencias sobre el entorno. A mayor percepción de control de una situación, más locus de control interno. A menor percepción, más locus de control externo. Esta falta de control puede llevarnos a una situación de indefensión aprendida, un estado psicológico en el cual sientes que estás acorralado. Da igual lo que hagas en una situación que vas a recibir sí o sí una consecuencia negativa para ti. Resulta que este locus de control externo, es decir, ante esta percepción de no tener control sobre lo que pasa a nuestro alrededor y estar demasiado tiempo expuestos a una situación de indefensión, está más relacionado con más posibilidades de sufrir problemas adaptativos, como puede ser sufrir de ansiedad o de depresión. Y ojo, con esto no estoy diciendo que los doomers de por sí sean todos ansiosos o depresivos. Habrá un porcentaje que lo sea. El otro porcentaje no lo va a ser, sin embargo, siguen promoviendo una y otra vez este tipo de discurso, pero el estar expuesto a este tipo de narrativas constantes puede inducir estos estados ansiosos. El neurocientífico Ethan Kross, en su libro Chatter, nos habla del concepto de charla mental, es decir, cómo nosotros mismos vamos rumiando ciertas ideas, haciendo como una conversación con nosotros mismos. Estas charlas, si no se procesan bien, nos puede llevar a un estado de negatividad y de obsesión.
Tenemos el poder de proyectar en nuestra cabeza, a modo de cine, ciertas escenas a las cuales queremos anticiparnos. Pero el exponernos a ciertas escenas puede inducirnos a ansiedad, sobre todo si se proyectan desde una perspectiva personal. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer con estas proyecciones, pero vamos a terminar esta autopsia mental de la psicología Doomer destacando también la sensación de aislamiento. Ese aislamiento potencia todo el malestar anterior. ¿Os acordáis de esta escena de la naranja mecánica? Pues pongamos que así está tu cerebro en soledad. Aparte de que la propia experiencia de aislamiento también provoca en sí misma sufrimiento. Todo mal pensamiento se vuelve obsesivo, se rumia hasta el infinito. Nos encorsetamos en nuestras ideas obsesivas al punto que parece que cada cosa que vemos nos la confirma. Pero no es verdad, solo son distorsiones de nuestros pensamientos que se magnifican ante lo desolador de nuestra soledad. Y ante todo esto, ¿hay algún tipo de solución? La verdad que no lo creo, ¿eh? O tal vez sí. El canal de Profe Jeremy X también tiene un vídeo hablando sobre los Doomers, en el cual tiene un par de cosas interesantes a la hora de plantear una solución. La primera, un vídeo donde se muestra al Dr. K hablando con diferentes jóvenes autodenominados Doomers, donde una de las cosas que se sacan en claro es que, a pesar del discurso derrotista de los chicos, poco a poco empiezan a llegar a conclusiones de cuál es el origen de su sufrimiento. En la sesión que hizo el Dr. K en el minuto 34 se ve algo hermoso. Estas personas hablando con Dr. K entre ellos mismos terminaron teniendo una nueva perspectiva. Y más importante que eso, terminaron encontrando una causa de su sufrimiento que ellos podían controlar. El mayor problema para todos era que estaban demasiado asolados. Estaban demasiado aislados de la sociedad. No era tanto que la humanidad tenía muchos problemas sin solución y eso los agobiaba, o que la vida también ya no tenía ningún sentido ni consideraban que todo era basura y bla bla bla, sino que el estar aislados y el estar en piloto automático gracias a estudiar algo que no le gusta o hacer algo que no le gusta, les terminaba poniendo un filtro y darle mayor intensidad y negatividad a cosas que muchas personas estamos conscientes también, pero no respondemos con ese pesimismo ante ellas. Ante esto, este vídeo propone algo muy intuitivo. Básicamente, hacer cosas. Es decir, salir de ese agujero desolador y aislado en el que nos encontramos y empezar a hacer cosas nuevas. Practicar algún deporte, algún hobby, emprender algo que siempre hemos querido hacer pero no, ya me entendéis. Y a ver, me podéis decir que esto es una patochada, que está al mismo nivel de decir, si estás triste, no estés triste. Porque, ¿de qué manera va a curarme mi angustia vital el hecho de simplemente hacer? Pues resulta que es algo que tiene muchísimo sentido. En terapia cognitivo-conductual contra la depresión existe una serie de técnicas de activación conductual que sirven para que el paciente cambie su estado emocional a través de la acción. Hay cosas cotidianas que al hacerlas pueden cambiar tu estado de ánimo y es justamente lo que aquí se está haciendo alusión cuando se te anima a que hagas cosas. No es un fin terapéutico en sí mismo, pero sí se pretende aplicar este principio de que muchas veces no necesitamos motivación para hacer algo, sino que el propio hecho de hacer cosas nos puede generar la motivación para seguir haciendo más. Acercándote también a las acciones que te motivan y te gustan, también tienes un efecto directo sobre tu locus de control. Poco a poco se empieza a percibir más control sobre uno mismo y sobre el entorno. Se genera más locus de control interno. Porque hemos pasado de ver el mundo como algo enorme e imposible de abarcar, como un mundo más pequeño y más manejable, donde nuestras acciones sí repercuten sobre nuestro entorno más próximo. Sería aplicar a grandes rasgos el famoso lema de Jordan Peterson, Clean up your room. Es decir, antes de querer cambiar el mundo, empieza limpiando tu cuarto, un entorno más controlable donde tus acciones tienen consecuencias directas. Y a esto yo añadiría otra cosa. Aléjate de la fatalidad. Estamos demasiado expuestos a dos mundos diferentes, a un mundo ideal, que no es para nada real, y a otro tremendista y pesimista, donde las desgracias se maxifican hasta el absurdo. El mundo real no se encuentra en ninguno de estos dos polos, por lo que tu misión es que, si te afecta, mantente alejado de estos disparadores de ansiedad. Son visiones del mundo que no puedes controlar y además te alejan de lo real. ¿Y qué pasa con las imágenes catastróficas? Pero no las de redes sociales o las de televisión, sino las que están aquí. Pues algunas se irán modificando en el momento en el que perdemos ese aislamiento en nosotros mismos. Pero las más resistentes, el propio Dr. Cross, que antes mencionábamos, nos trae un rápido consejo, y que en alguna ocasión incluso creo que he llegado a aconsejar en algún directo.
Si tienes una imagen que te genera demasiada ansiedad, puedes imaginártela en tercera persona, como si fueras un espectador externo a esa escena, como si la vieras en un cine. O si hace falta, sustituye algunos elementos de la escena, como personajes, objetos, incluso el escenario. O imagina a una tercera persona que también interviene en esa escena como observador y da su punto de vista diferente de lo que está ocurriendo. Estas son algunas técnicas pormenorizadas propuestas por el propio Dr. Cross, que no puedo desarrollar porque no es la finalidad ahora. Para más info tenéis disponible su libro, donde posiblemente lo desarrolle todo muchísimo mejor. La finalidad de todo esto es llegar a la misma conclusión a la que llega el personaje de Shinji Ikari, protagonista del anime Neon Genesis Evangelion. Un personaje caracterizado durante toda su aventura como un chico con tendencias depresivas, que niega de su destino como piloto de mechas gigantes. La visión de Shinji también es fatalista, también siente que el mundo le exige algo que no puede abarcar, y mucho menos controlar. Esa es su verdad, y es desoladora. Pero al final de la aventura llega a la conclusión de que sí hay otras verdades de las que puede formar parte, pasando de ser un simple sujeto pasivo de su destino a tomar la decisión de convertirse en un sujeto agente. Porque ahora sí ve posibilidades de cambio donde antes no las había. Es así como se produce un cambio de sentido. Entonces, fijémonos que es mucho más fácil la transformación cuando encuentras un sentido. Y el sentido tiene que ver con una vinculación emocional. Porque el pensamiento te llevará a la conclusión, pero la emoción te llevará a la acción. Y tienes que trenzar los dos. Buena reflexión con buena emoción. En la película El sentido de la vida de los Monty Python, entre sketch y sketch de humor, nos llegan a expresar que la vida como tal no tiene sentido per se. Por eso, todo es absurdo. Es nuestro trabajo, y no el de la vida o del universo, el encontrar ese sentido a nuestra existencia, abrazando así la propia filosofía del absurdismo de Albert Camus. Así llegamos a la conclusión a la que llegan los chicos al principio. Su visión cambia en el mismo momento en el que son conscientes de lo que realmente les causa su malestar. Se hacen responsables entonces de sus propios problemas, y no como nuevos sujetos agentes. Se dan cuenta de que tienen más opciones de las que en principio parecía que tenían. Y vuelvo a repetir que el objetivo de todo esto no es hacer terapia con los Doomers. No estamos hablando de un grupo homogéneo donde todos piensan y actúan exactamente igual. La figura del Doomer es un arquetipo moderno, un tótem al que recurres porque te sientes identificado con lo que expresa y donde a la vez deposita tus miedos y preocupaciones más profundas. Los consejos pueden servir para cambiar ciertas perspectivas, si se da el caso de que tienes esas perspectivas, pero siempre vamos a recomendar que si realmente te sientes limitado o sientes que tus pensamientos o emociones te limitan en el punto de no llevar una vida normal, lo mejor es que consultes con un profesional. Y hasta aquí llegamos con esta nueva corriente. Ahora te toca a ti. ¿Te sientes identificado con esta corriente? ¿Has salido de ella? Según tú, ¿qué puede ser útil para superar este doomerismo? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu like y comparte este vídeo con tus amigos doomers y bloomers también, ¿por qué no? Si te ha gustado mucho, siempre puedes suscribirte. Y si te ha encantado el vídeo, puedes colaborar con el canal en mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.